Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Hurtado, soy egresado de la Facultad de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me encuentro realizando una maestría en el Tokyo Institute of Technology y bueno, este tema de investigación es uno de los proyectos que ya está culminado y bueno, es lo que voy a hablar a continuación. Bien, son las oscilaciones de Coulomb a temperatura ambiente y la observación de niveles discretos de energía a bajas temperaturas en un top gate SET ensamblado químicamente. Un SET, que viene a ser un Single Electron Transistor, por sus siglas en inglés, o transistor de un solo electrón, consta básicamente de dos electrodos, una fuente y un drenaje. Entre esos dos electrodos se encuentra adjunto una isla de Coulomb, que normalmente puede ser una nanopartícula o un nanotubo de carbono, por ejemplo, y la corriente fluye. Al aplicar una diferencia de potencial al electrodo de drenaje, la corriente fluye de la fuente, pasa a través de la nanopartícula y finalmente termina en el drenaje. El flujo de corriente que pasa a través de la nanopartícula es modulado si es que nosotros capacitivamente acoplamos a esta un tercer electrodo que viene a ser el gate o compuerta. Bueno, las ventajas de estos transistores es que es un tamaño pequeño del orden de los nanómetros. La sensibilidad de la carga, ya que el transporte de corriente está basado en el paso de un solo electrón a la vez. El flujo de corriente, que es controlado por el gate, podemos tener altos y bajos de corriente, a lo que se le denomina los Coulomb oscillations. Y bueno, debido a que solo estamos trabajando con un electrón a la vez que está fluyendo a través de la isla de Coulomb, el consumo de energía es muy bajo, que es lo más importante. Siguiente, por favor. Bien, durante años los científicos han tratado de demostrar la operación de estos transistores a temperatura ambiente, es lo más importante. Ellos lo han logrado y, bueno, utilizando tecnología de nanotubos de carbono o la tecnología de silicio. Sin embargo, si nos ponemos a analizar los diamantes de Coulomb, que es la respuesta eléctrica de estos SETs, viene a ser el diferencial de la corriente eléctrica teniendo como ejes XY al voltaje aplicado al gate y al voltaje aplicado al drenaje respectivamente, vemos que la energía de carga es distinta, no es uniforme. Sin embargo, los transistores que fabricamos en el laboratorio utilizando nanopartículas de oro químicamente ensambladas, la ventaja que tenemos sobre estos dispositivos es de que en nuestro caso la energía de carga es uniforme. Esto nos permite aplicaciones futuras para operaciones lógicas en circuitos que, bueno, ya se han demostrado, pero bueno, no lo sé, estoy mostrando acá. La última figura es solamente para demostrar cómo se relaciona la energía de carga con la diferencia de voltaje entre el punto máximo y mínimo del diamante de Coulomb. Bien, ¿qué es la energía de carga? Básicamente es la energía mínima necesaria para cargar la isla con un solo electrón. Entonces, para que nuestro transistor funcione a temperatura ambiente, tenemos que vencer la energía térmica del medio ambiente. Aquí tengo unos valores de la energía térmica 9K, 160 o 300K. Nos vamos a enfocar en los 300K, que es la temperatura ambiente. Es 25.8 mileelectronvoltios de energía que tenemos que vencer. Esto quiere decir que nuestra energía de carga tiene que ser superior a esta energía. Bien, esto básicamente se logra disminuyendo el tamaño de la nanopartícula. Al disminuir el tamaño de la nanopartícula, aumentamos la energía de carga. Entonces, en esta gráfica, como pueden apreciar, es una gráfica experimental que obtuvimos con fabricando distintos transistores, utilizando distintos tamaños de nanopartículas, y vemos que mientras se disminuye el tamaño de la nanopartícula, exponencialmente la energía de carga va aumentando. Aquí tengo un ejemplo a mano derecha donde estamos trabajando con transistores a los que les hemos adjuntado nanopartículas de 5.2 nanómetros y podemos ver que funcionan perfectamente a 40K, 80K y 160 Kelvin. Sin embargo, 160 Kelvin es la temperatura límite para este transistor. Entonces lo que necesitamos es disminuir más el grosor, el diámetro de la nanopartícula. Siguiente. Bien, en el laboratorio hemos desarrollado una técnica basada en la técnica bottom-up. Bien, básicamente al principio tenemos una oblea de silicio, la cortamos con óxido de silicio y con litografía dibujamos los patrones de los electrodos.
con litografía, con electron beam lithography exactamente. Luego evaporamos oro y tenemos nuestro patrón de electrodos, como se puede apreciar en la imagen SEM, con una distancia de separación del gap entre la fuente y el drenaje de 25 nanómetros. Siguiente viene el plating. El plating lo hacemos debido a que si nosotros queremos ocultar una nanopartícula muy pequeña, necesitamos que los nanogaps sean muy pequeños entre la fuente y el sumidero. Entonces, con el plating, lo que hacemos es sumergir la muestra, los iones de oro van a juntarse más y los electrodos van a crecer uno hacia el otro. Entonces, en este proceso tenemos aproximadamente 5 nanómetros de distancia, de separación del gap entre los electrodos. El siguiente proceso es sumergir la muestra en una solución que contiene octanotioles, tomando ventaja del grupo tiol de la molécula. Estas moléculas se van a autoensamblar en la superficie del oro de los electrodos. El paso siguiente es sumergir la muestra, sacamos de la solución con octanotioles y esta vez la sumergimos en una solución de decanoditioles, que también van a autoensamblarse sobre la superficie del oro. Y finalmente, la muestra se sumerge en una solución que contiene nanopartículas de oro del tamaño que se requiere, protegidas con decanotiol. Entonces, el resultado final es nuestro SET ensamblado químicamente, como se puede ver en la figura por SEMA. El objetivo entonces, siguiente, es demostrar la operación de la temperatura ambiente en un top gate SET pasivado con nitruro de silicio. Bien, como ya expliqué antes, para obtener la operación a temperatura ambiente, lo que necesitamos es nanopartículas muy pequeñas. Entonces, en este caso estamos trabajando con 1.3 nanómetros de diámetro. Este diámetro nos va a dar una energía de carga esperada del que está en ese rango, que como pueden apreciar es mucho más elevada que la energía de carga la energía térmica a temperatura ambiente. Bien, entonces si queremos juntar esta nanopartícula en medio de los electrodos, lo que necesitamos es que nuestra fuente de drenaje sea muy pequeño. En este caso estamos utilizando ese patrón de electrodos que tiene un gap de separación de 2.5 nanómetros. Siguiente. Estos electrodos se logran en el proceso del plating. Bueno, volvemos nuevamente. Tenemos los electrodos de oro que fueron fabricados por electron beam lithography. Entonces, siguiente, utilizamos una molécula, en este caso de cametronium bromide, de 1.6 nanómetros de longitud. Esta molécula va a funcionar como una regla. Este proceso de plating se llama molecular roller electrolysis gold plating. Siguiente. Básicamente, durante el plating se introduce esta molécula y esa molécula va a ser la responsable de parar el proceso del plating hacia un tamaño, hasta el tamaño que requerimos. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí en el siguiente. Antes del plating tenemos 21.3 nanómetros de espesor, eso es con el DBL, y después del plating, utilizando nuestro exclusivo método del molecular roller electrolysis gold plating, nuestra distancia de separación es 3.6 nanómetros. Nosotros podemos controlar el tamaño de los nanogaps. Siguiente. Bien, entonces tenemos nuestros electrodos, adjuntamos nuestra nanopartícula y viene un problema. Cuando trabajamos con nanopartículas muy pequeñas, si queremos controlarlo con el gate, necesitamos que el gate esté acoplado perfectamente, capacitivamente a la nanopartícula. Si trabajamos en silicio, es un poco difícil. Entonces, le ponemos una capa de pasivación de nitruro de silicio. Esta capa de pasivación tiene una EREC, es la permitividad eléctrica de 7.6, que es superior a la del vacío. Estamos aumentando la capacitancia. Entonces, tomando ventaja de esta capa de pasivación, que es un aislante, le evaporamos, un electrodo de oro encima, viene a ser un top gate. Entonces nuestro circuito queda como el que está representado en la figura, donde el top gate va a ser el que va a regular el paso de la corriente. Siguiente. Bien, entonces disminuimos la temperatura a 9 Kelvin y tenemos la respuesta IV de nuestro transistor, de nuestro SET. Tenemos la respuesta IDVD del SET a 9 Kelvin, donde podemos ver que la región de bloqueo de Coulomb es muy amplia y puede ser modulado si aplicamos distintos voltajes constantes al top gate. De la misma manera tenemos oscilaciones de Coulomb muy claras aplicando distintos valores de voltaje constante al drain. De los diagramas de estabilidad
que son el diagrama, la corriente, el diferencial de corriente, podemos ver un Coulomb diamond, un diamante de Coulomb muy claro en medio, lo que nos está sugiriendo de que una nanopartícula ha sido adjunta en medio de los dos electrodos. Siguiente. Entonces, ya que tenemos una nanopartícula en medio de los electrodos, nosotros podemos utilizar la teoría de Orthodox para obtener los parámetros del SET, como está en la continuación. Con respecto a las capacitancias, son muy pequeñas, la resistencia es muy grande, en el orden de los gigaohmios, y la energía de carga es aproximadamente 338 milielectronvoltios, que si volvemos a nuestra gráfica de energía de carga versus diámetro de la nanopartícula, vemos que está en relación con una nanopartícula de 1.3 nanómetros, confirmando de que la nanopartícula de 1.3 nanómetros se ha adherido en medio de los electrodos. Siguiente. Bien, viendo más en detalle la figura del diamante de Coulomb, vemos que posee 4 líneas satelitales que rodean los límites de frontera del diamante. Tomamos la diferencia de voltaje de cada línea satelital y podemos ver de que la diferencia de voltaje es casi la misma. A continuación, entonces, tomamos la línea transversal en los voltajes de -3 y 2 voltios con respecto al voltaje del top gate. Siguiente. Entonces, de esas líneas transversales tenemos los diagramas del diferencial de corriente, donde podemos ver picos muy intensos de corriente. Cada pico de corriente corresponde a los límites de frontera de las líneas satelitales que se han visto anteriormente. Debido a que nosotros estamos trabajando con una nanopartícula muy pequeña, que es de 1.3 nanómetros, eso quiere decir que los efectos cuánticos se pueden apreciar muy fácilmente a esta temperatura de 9K. Normalmente se hace a milikelvin, se puede apreciar a milikelvin. Bien, entonces realizamos la estimación teórica para una nanopartícula de 1.3 nanómetros y vemos que el espaciamiento de los niveles discretos de energía para la nanopartícula es aproximadamente 111 milielectronvoltios. Si realizamos la estimación experimental con respecto a nuestros parámetros que hemos obtenido de nuestro SET, el valor del espaciamiento de los niveles discretos de energía experimental es 120 milielectronvoltios, que está prácticamente en relación con lo teórico. Entonces, con esto confirmamos nuevamente que nuestra nanopartícula que se ha adherido en medio de los electrodos es de 1.3 nanómetros. Siguiente. Bien, el siguiente paso fue aumentar la temperatura a 160 Kelvin, donde podemos ver que la escalera de Coulomb es muy clara, la región del bloqueo de Coulomb es un poco pequeña, pero puede ser modulada de igual manera con el top gate. Y bueno, tenemos las oscilaciones de Coulomb también muy claras. Sin embargo, si vemos el diagrama de estabilidad, vemos de que los diamantes de Coulomb esta vez, se puede apreciar el diamante de Coulomb muy claramente, pero no es un poco más difuso que a 9K. Siguiente. Nuevamente tomamos la línea transversal a -3 voltios con respecto al voltaje del gate y podemos ver de la diferencia de la gráfica de diferencia de conductancia que existen dos picos nuevamente bien definidos de corriente que están en relación con los niveles discretos de energía de igual manera que a 9 Kelvin. Entonces a 160 Kelvin también es posible observar los niveles discretos de energía de nuestra nanopartícula. Siguiente. Bien, finalmente, y lo más importante, aumentamos la temperatura a temperatura ambiente. Trabajamos a temperatura ambiente y podemos ver la escalera de Coulomb, que es muy clara. Es modulada aplicando diferentes voltajes al gate. Las oscilaciones de Coulomb son muy claras y reproducibles, lo más importante. Pero, sin embargo, el diagrama de estabilidad no muestra los diamantes de Coulomb. Muestra, sin embargo, la línea correspondiente solo al bloqueo de Coulomb. Algo está pasando. Siguiente. Entonces, si tomamos los valores del SET que hemos obtenido y hacemos una simulación teórica, vemos que nuestro SET no debería tener ningún problema si trabajamos a temperatura ambiente. Sin embargo, en nuestro caso, cada vez que aumentamos la temperatura se va degradando. Entonces, siguiente. Tomamos la dependencia con la temperatura de las oscilaciones de Coulomb. El verde, azul y rojo. El verde es a 9K. Vemos de que las oscilaciones son muy claras a las tres temperaturas, clarísimas. Pero sin embargo, si tomamos el nivel máximo de corriente con el nivel mínimo de corriente, la diferencia entre los niveles máximos y mínimos de las oscilaciones de Coulomb,
bueno, vemos que son casi constantes los valores, entonces no hay ningún problema con las oscilaciones de Coulomb. Sin embargo, más importante es observar que a 160K el nivel más bajo de corriente empieza a aumentar. A 300K también aumenta, como se puede ver en la gráfica que está a mano inferior derecha, en la parte inferior derecha. Esto nos está indicando que existe una corriente de fuga mientras se va aumentando la temperatura. Esta corriente de fuga se debe en gran parte a que la capa de pasivación de nitruro y silicio no es perfecta. Entonces tiene sitios de trampa, le llamamos los trap sites. Los electrones están pasando no de la fuente a la nanopartícula y al drenaje, sino a veces hay una corriente paralela que hace que los electrones van de la fuente a la capa de pasivación y luego al drenaje. Adicionalmente, como estamos trabajando con electrodos muy pequeños, que es de 2.5 nanómetros, a temperatura ambiente, como que los electrones obtienen una energía adicional y pueden, la probabilidad de tonelaje solamente a través de los electrodos es posible generando la corriente de fuga. Para concluir, las oscilaciones de Coulomb fueron obtenidas a temperatura ambiente. El uso de la capa de pasivación de nitruro de silicio y el top gate permitieron la observación de las oscilaciones de Coulomb y bueno, de la energía de carga estimada y el espaciamiento de los niveles discretos de energía. Confirmamos de que nuestro SET está compuesto por una nanopartícula de oro en medio de los electrodos de 1.3 nanómetros. Muchas gracias por su atención.